Ok, vamos a hacer algo que hacemos en Inglaterra, se llama el Lottery del Bhagavad Gita. Así que, ¿quién vino para la primera vez? Decía, él también. Dame un número entre 1 y 18. 17. 7. Buen capítulo. Y él, ¿no? Espera un segundito. 7. Entre 1 y 30. 23. Un verso muy famoso, popular, así que en Inglaterra se llama Gita Lottery. ¿Sabes qué es lottery? ¿Qué es lottery en español, Natalia? ¿Lotería? Entonces, a veces no planeamos un verso, pero dejamos a la gente elegir un verso. Así que este es 7:23 del Bhagavad Gita. Pueden repetir una vez. Antavatu phalam tesham tad bhavati alpamedhasam devan devayajo yanti madbhakta yanti mamapi. Así que este es un verso muy bonito y que dio Krishnadas, ¿tu nombre? ¿Cómo era? ¿Sí? Sí. Entonces quiero que vengas acá para leer el traducción y capítulo. ¿Es estas gafas? No. Gafas de leer. Es el 23, joven aún. ¿cierto? Sí, 23. Este y este. Sí. Bueno, traducción. Los hombres de poca inteligencia adoran a los semidioses y sus frutos son limitados y temporales. Aquellos que adoran a los semidioses van a los planetas de los semidioses, pero mis devotos llegan al final a mi planeta supremo. Bueno, la voy a repetir. Los hombres, no, derecho, listo. Significado. Algunos comentaristas del Bhagavad Gita dicen que quien adora a un semidios puede alcanzar al Señor Supremo, pero aquí se afirma claramente que los adoradores de los semidioses van a los diferentes sistemas planetarios, en lo que se encuentran diversos semidioses, tal como un adorador del sol llega al sol, o un adorador del semidios de la luna llega a la luna. De igual modo, si alguien quiere adorar a un semidios como Indra, puede llegar al planeta de ese dios específico. No ha de creerse que todo el mundo, sea cual sea el semidios al que adoren, va a llegar hasta la suprema personalidad de Dios. Eso se niega aquí, ya que se afirma claramente que los adoradores de los semidioses van a los diferentes planetas del mundo material, pero el devoto del Señor Supremo va directamente al planeta supremo de la personalidad de Dios. Aquí se podría aducir que si los semidioses son diferentes partes del cuerpo del Señor Supremo, entonces al adorarlos a ellos debería lograrse el mismo fin. Sin embargo, los adoradores de los semidioses son poco inteligentes, porque no saben a qué parte del cuerpo se le debe suministrar la comida. Algunos de ellos son tan necios que alegan que hay muchas partes y muchas maneras de suministrar comida. Esto no es muy sensato. ¿Puede alguien suministrarle comida al cuerpo a través de los oídos o de los ojos? Ellos no saben que estos semidioses son diferentes partes del cuerpo universal del Señor Supremo, y en su ignorancia
creen que todos y cada uno de los semidioses es un dios separado y un competidor del Señor Supremo. Los semidioses no son los únicos que son parte del Señor Supremo. Las entidades vivientes ordinarias también lo son. En el Srimad Bhagavatam se afirma que los brahmanas contribuyen la cabeza del Señor Supremo. Los kshatriyas son sus brazos y los vaisyas son su cintura. Los sudras son sus piernas y todos cumplen diferentes funciones, sea cual fuere la situación. Si uno sabe que tanto los semidioses como uno mismo es todo parte integral del Señor Supremo, su conocimiento es perfecto. Pero si uno no entiende esto, llega a los diferentes planetas en los que residen los semidioses. Ese no es el mismo destino al que llega el devoto. Los resultados que se consiguen mediante las bendiciones de los semidioses son perecederos, ya que en este mundo material los planetas, los semidioses y los adoradores de estos son todos perecederos. Luego en este verso se afirma claramente que todos los resultados que se consiguen mediante la adoración de los semidioses son perecederos, y en consecuencia esa adoración la ejecutan la entidad viviente poco inteligente, debido a que el devoto puro que está dedicado al cultivo de conciencia de Krishna mediante el servicio devocional del Señor Supremo consigue una existencia eterna y bienaventurada que está colmada de conocimiento. Sus logros y los del adorador común de los semidioses son diferentes. El Señor Supremo es ilimitado, su favor es ilimitado, su misericordia es ilimitada. Por consiguiente, la misericordia del Señor Supremo para con sus devotos puros es ilimitada. Gracias, déjalo abierto, pues. Gracias, Krishna. Puedes volver ahí, pues. Así que este es un verso muy interesante, muy relevante en el mundo moderno. Así que gracias a ustedes dos por elegirlo. Y este libro que se llama Bhagavad Gita. Bhagavad significa Dios. Bhagavad significa esa persona que tiene todos los bhaga. Bhaga significa opulencias o cualidades bondadosas en cantidad ilimitada. Eso se explica Parashara Muni, que hay hay diferentes definiciones de Bhagavan. Uno es dado por Parashara Muni. Gracias, bro. Y ahí se explica que hay 6 cualidades bondadosas de la divinidad. Y hay otras listas, hay una otra lista también en otro texto de 6 cualidades del Bhagavan. Pero Bhagavan significa últimamente, especialmente en este contexto, que esa suprema personalidad de Dios. Así que Dios no es una luz en el cielo, un concepto, how do you say, vague in Spanish, vague? ¿Eh? No, vague. ¿Dónde está el programa? Se fue. Vago. Sí, no es un concepto vago o sin claridad. Tampoco no es una montaña o no es como el universo. A veces, como digamos en español, New Age, era nueva, la cultura de era nueva. Dicen que el universo me pidió eso, el universo me guió en esa manera. Pero en realidad hay millones de universos, así que el concepto de Dios es algo supremo. Así que sí, este universo no es muy grande. Hay muchos universos superiores, ¿verdad? Entonces no es un concepto muy lógico. Pero el concepto correcto de Janmadi Asyayataha, how you say, that from which everything emanates, esa cosa de donde proviene todo, ¿se dice en español? Janmadi Asyayataha.
Entonces, esa causa última, la causa principal de todo lo que existe, tiene que contener conciencia y personalidad. Y la suprema personalidad de Dios es Bhagavan. Así que este se llama la canción, la poesía de Bhagavan. Gita, Gita significa poesía. Y este texto tiene muchas diferentes categorías de la filosofía. Uno que explica en capítulo 2. Capítulo 1 es como un capítulo que es como setting the scene en inglés, como creando la base, ¿no?, para el resto del libro. Y en realidad empieza la parte sistemática de la filosofía en capítulo 2. Y número 2 empieza con lo que digamos ontología del ser y ontología general. Ontología significa las cosas fundamentales que se existen, las cosas fundamentales de la realidad. Y ahí Krishna explica, hay dos categorías de cosas que existen. Vidyate bhavo, na bhavo, vidyate sataha, que hay dos cosas, sata y asat. Sat significan las cosas eternales, espirituales, permanentes, y asat significa material, temporal, inferior. Sat significa superior, asat significa superior y asat significa inferior. Así que después de establecer esa ontología básica, podemos entender la diferencia entre la física y la metafísica. Meta significa más allá que físico o física, sí, se llama. ¿Física? Y Krishna también explica que quién es nosotros. Porque esto es el principio, the beginning, el principio, el comienzo de la vida espiritual. El comienzo de la vida espiritual es, como decía un gran santo, Sanatana Goswami, que ne amae jape tapatroy. ¿Quién soy yo en este mundo y por qué sufro? Porque entender a Dios no es algo tan fácil, tan barato, ¿no? Entender o ver a Dios. Más aún. Así que en la vida espiritual no empieza tanto con quién es Dios, pero empieza con pensar más allá que lo que tengo, porque lo que tengo no me hace feliz. Y luego empezamos a pensar en algo superior, algo más grande, algo más filosófico, ¿verdad? Por eso se dice que especialmente en esta era de Kali Yuga, 90% de las personas toman el camino espiritual por sufrir y buscar una solución permanente o una solución superior, como resolver el dolor de sufrir en este mundo material, ¿no? Así que Krishna luego crea una ontología más inteligente aún, una ontología que no se encuentra fácilmente en, ¿cómo se llama en español? Mainstream, como principal ramas, ¿no? Ramas principales, ¿cómo? Escrito principal, ¿no? Mainstream, filosofías del mundo. La diferencia entre sutil y espiritual. Porque ya todo el mundo sabe que lo que es físico existe, ¿no? Porque lo podemos experimentar a través de nuestros 5 sentidos principales, ¿verdad? Las cosas que se puede ver, que se puede oler, que se puede sentir, que se puede oír, etc. Pero más allá que eso, entendemos que hay una plataforma metafísica. Pero adentro de esa plataforma hay dos categorías. Uno es cosas espirituales y otras cosas sutiles, pero que son materiales, ¿no? Entonces ahí Krishna explica en capítulo 2 que Indriyani Parani Ahu, que lo que existe en este mundo es lo que se experimenta y el experimentador. ¿Se dice en español? Experiencer, experimentador, ¿se dice? Y los sentidos se experimentan la materia muerta, ¿no? La materia burdo, ¿se dice? ¿Burdo? Como madera, el armonio o este piso, o metal, bueno, este de aluminio y diferentes otros plástico. Así que hay diferentes elementos que uno se puede experimentar. Podemos oler el prasad, bueno, no debemos olerlo porque creo que no está ofrecido, pero podemos oler diferentes cosas, ¿no? Podemos sentir
el viento, ¿no? que viene a veces en Medellín. Y eso se llama la plataforma sensorial, lo que puedo sentir. Y más allá que la plataforma sensorial, es la facultad de procesar, ¿se dice en español? Procesar lo que estamos experimentando para poner las experiencias sensoriales en categorías. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Sí. Podemos categorizar cosas que experimentamos como dependiendo cómo sentimos, deseamos y thinking y pensamos, ¿verdad? Y de ahí llegamos a la plataforma de apego y rechazo, bhoga y tyaga, o raga y dvesha, ¿no? Me gusta, no me gusta. Eso es y eso, ¿por qué eso sale? Me gusta algo y no me gusta algo. Eso viene por ego falso, ahankara. Así que más allá que los sentidos, es la mente. La mente es lo que categoriza. Y después de allá es la inteligencia, que también es el cuerpo sutil. La mente y la inteligencia son sutiles, no se puede percibir. Por eso sutil significa lo que es más complicado, más difícil comprender, porque es más sutil. Y más allá que la inteligencia es el ego falso, ahankara. Ahankara significa dos cosas. Uno es bhoktritvam. Bhoktritvam significa todo lo que existe es para que yo disfruto esas cosas. Y kartritvam. Kartritvam significa que yo soy el actor, que yo soy encargado, yo soy el jefe grande, ¿no? Eso se llama ego falso. La palabra ego es el pronombre personal. Primer pronombre personal, ¿sí? En gramática. First person, personal pronoun. ¿Sí? Pronombre personal, primer persona, ¿no? Entonces, ego no es malo. A veces en neo-espiritualidad, comunidades, la gente dice, no, ego es muy malo. Pero ego significa yo. Entonces, si digo que yo soy malo, porque yo soy malo, yo soy solo un ser que existe. No somos buenos ni malos, somos almas. Pero el ego es lo que digamos es malo, el ego falso, el ego material. Pero el ego original, que es el alma, no es malo, porque todos somos chispas de la divinidad. Entonces Krishna explica todo eso muy sistemáticamente. Eso se llama Tattva Jnana. Y después de ahí llegamos gradualmente al proceso de cómo conectar con la divinidad. Krishna establece luego que más allá que nosotros hay algo más grande, hay una causa última. Y en este capítulo número 7 hay lo que digamos es teología. Entonces hay diferentes ramas, ¿no?, de la filosofía. Uno es epistemología. ¿Sabes qué significa eso? Epistemología. Eso se llama Pramana Tattva. Pramana Tattva, ¿conoces esa palabra? Pramana. Eso significa cómo entendemos lo que sabemos es verdad. Por ejemplo, si él va al cine, a él le gusta ir al cine, ¿verdad? Cada sábado, a veces, ¿no? Entonces, si vas al cine y ves una película, ¿cómo puedes distinguir que es lo que estoy viendo en la peli, no es la realidad? ¿Cómo sabes? Que es solo una película, solo es fiction, ¿cómo se dice? Fiction, ficción. Lo sabes porque entiendes que es el concepto de película, ¿verdad? Y drama y teatro, ¿no? Entonces, cuando estudiamos este mundo experimentamos diferentes cosas, diferentes niveles. Pero ¿cómo es la manera de entender lo que existe y cómo saber que lo que entendemos, lo que creemos es verdad o no? Entonces, eso se llama epistemología. Y para gente espiritual, especialmente gente religiosa, la epistemología principal es que escritura o la palabra de Dios está considerado en la evidencia principal, no nuestros sentimientos, nuestra mente o gente que están especulando para muchos años, averiguando qué es la verdad. Pero la verdad espiritual no se puede entender a través de los sentidos, ¿verdad? Por eso se dice en las escrituras, que no se puede entender las cosas espirituales.
siendo un orador muy grande. Si vas a universidades muy grandes y estudias un PhD, ¿cómo se llama en español? PhD. En doctorado en filosofía, eso no significa que ya sabes la verdad. Por ejemplo, yo siempre escucho, incluso esta mañana, un muy buen maestro espiritual de Estados Unidos que vive ahora en New York, en una parte de New York. Y él estudiaba en una universidad muy alta en Estados Unidos que se llama Temple University. ¿Conoces, Natalia? Temple University. Yeah. Es una universidad muy grande. Ella es de Estados Unidos. Bueno, los dos, ¿no? Colombia también. Así que él estudiaba ahí, que es algo que se llama Ivy League. Ivy League son las mejores universidades del país. Y él hablaba con los profesores más importantes en esa universidad, y él decía, ¿cuál es el beneficio de estudiar la filosofía? Y el profesor decía, estar claro sobre qué no estamos claros. Eso es la meta de la filosofía. Estar claro que no tenemos nada claro. Entonces, filosofía, solo por ser un grande doctorado, no ayuda mucho en tener realización espiritual. No medita no con una mente. Medita significa inteligencia, un cerebro muy grande. Así que la cualificación para ser una persona espiritual, no tienes que tener un cerebro muy inteligente, muy técnico, muy experto en sánscrito, muy experto en diferentes textos, etc. Y tampoco no se puede entender la verdad absoluta, la plataforma espiritual, a través de sentar en cientos y cientos de clases. No se puede entender tampoco. Hay mucha gente que estudia en 5 años, 10 años, en Bhagavad Saptaha, en diferentes grupos en India, o diferentes... en India hay un lugar que se llama Bharatiya Vidya Bhavan, que significa la casa de conocimiento de Bharata. Pero la gente ahí solo se quedan muy teóricos aún, no tienen una práctica personal. Entonces, la verdad no se puede entender en ninguna de esas maneras, pero Tanum Swam, solo esa persona que Dios mismo elige puede entender quién es Él. Eso es nuestro conocimiento, que sí, la escritura es de ahí, pero solo estudiar no es suficiente. Podemos entender Dios a través de revelación. Por eso Krishna explica en Bhagavad Gita, Bhakti Amam Abhijanati. Mam significa yo. Krishna dice, yo no puedo estar entendido por ningún otro proceso aparte de la devoción. Bhakti Amam Abhijanati. Abhi significa frente de ti, y jana significa entender. Así que Bhakti Amam Abhijanati. Tato Gyantva Vishadeta Anantaram. Que toda esa gente que están buscando muchas maneras de Gyana Marga, Karma, Kandas, diferentes procesos de ritos espirituales o materiales o diferentes, a través de sacrificios, de Karma Kanda, el proceso de Karma, nadie puede entender Dios, solo la persona que tiene Bhakti, la devoción. Y desde ahí llegamos al punto de hoy de qué es Dios, que es el concepto de Dios. Que antavatu phalam tesham tad bhavati alpa medasam devan deva yajo yanti mad bhakta yanti mam api. Que Krishna explica, también es parte de teología. Teología significa el estudio de Dios. Dios viene de theos en griego, y eso viene de devas en sánscrito, que significa Dios. La palabra también divinidad viene de sánscrito a través del raíz div, donde viene deva, divya, todas esas palabras. Así que Krishna explica en este verso que hay dos maneras de entender a la divinidad. Uno es en una manera politeístico o panteístico. ¿Sabes qué es politeísmo? ¿Alguien recuerda? Es el estudio de varios dioses. Politeísmo es el estudio de varios dioses. Sí, varios dioses, ¿verdad? ¿Y panteísmo? ¿Alguien recuerda? Todo es Dios. ¿Cómo? Todo es Dios, ¿verdad?
Entonces, no es que la filosofía védica es muy exclusivista en el sentido de algunas tradiciones modernas. Por ejemplo, ciertas tradiciones modernas mataban gente si no creyeron en el único Dios que ellos pensaban que era, ¿no? Solo uno, el resto son formas de Satán. ¿Se dice Satán o el diablo? Por ejemplo, en Europa, a veces la gente dice que la filosofía, la historia de la religión en Europa se ve muy mal, ¿no? Si estudian la historia de la religión en Europa, se ve muy mal, pero cuando uno la estudia, es peor aún. Sí, normalmente es el otro lado, ¿no? Dices que yo sé que este parece mal, pero no es tan malo, ¿no? Pero en este caso se ve mal y cuando estudias es peor aún. Por ejemplo, si uno creería en astrología, eso se llama brujería, un tipo de brujería, astrología. Si uno cree en leer, ahí dice las manos, palmistry. Si uno sabe leer el cuerpo, eso se llama en inglés fisiognomía, en español, fisiognomía, la ciencia de entender a alguien solo por leer la cara. Hay diferentes tradiciones también aquí en América del Sur, hay diferentes tradiciones, ¿no? De talentos místicos. Y también si uno creería en una tradición que no era el suyo, de ellos dijeron que todo eso es brujería, todo eso es malo, todo eso viene del diablo. Y perdimos mucha gente inocente por ese problema, ¿no? En este mundo. Pero el filosofía védico es más sincretístico, ¿sí? Syncretistic, y es más inclusivístico, así que Krishna incluye todo lo que hay como un progresión filosófico de espiritualidad, así que politeísmo también es ahí en el tradición védico, panteísmo también está ahí, pero Krishna no hace un tipo de filosofía que se llama un monoteísmo tribal. ¿Conocen esa palabra? Suena como una palabra derogatorio, ¿no? Pero en realidad es una categoría filosófica. Si estudias filosofía, que hay un monoteísmo, que solo hay un teos, hay un Dios, y solo el Dios de nuestro tribu es el único Dios, ¿no? Se dice. Pero hay otra manera de entender el monoteísmo, que es monoteísmo filosófico, que es entender categorías filosóficas y el valor de cada tradición no por razones políticos, históricos y geográficos, pero por razones filosóficas. Eso es monoteísmo filosófico. Así que este texto, Krishna no está haciendo una guerra contra todo el mundo. Ellos son malos, ellos son malos. Krishna está estudiando, ok, vamos a sentar juntos y estudiar sistemáticamente el valor de cada tradición filosófico, cuáles son los strengths and weaknesses, valores y sí. Entonces aquí Krishna explica que sí, existen tradiciones que son politeísticos, pero esas tradiciones no toman en cuenta el concepto de Brahma. Brahma significa un punto de origen de todo lo que existe. Politeísmo no incluye. Hi, come. You wanna sit? Yeah. Have a seat, no problem. Entonces eso se llama Brahma. Brahma significa lo que todo sale. That from which everything emane en español. Esa verdad de donde todo emane, eso se llama el verdad absoluta, la verdad absoluta. Absoluta. ¿Cómo? ¿De verdad? Absoluta. Dile. Absoluta. Sí, absoluta. Entonces, cuando hay una verdad absoluta, hay un punto de origen, porque el concepto de Brahma es Brihadvat, Brihadatvat. Absoluta. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, Brihadvat, Brihadatvat. Esa cosa más grande que es nada más grande puede ser concebido, en español, concebido, ¿no? Así que eso se llama Brahma. Por eso se dice que el más grande de los grandes y el ser original de todos los seres vivientes. Eso es la definición de Brahma. Pero la idea politeística es que
Hay muchos dioses, uno es de la luna, uno es del sol, uno es de cierto río, uno es encargado de, how you say, the weather, el clima, como la lluvia, etc. Y que todos son iguales, pero eso no es un concepto filosófico, porque eso no incluye en esa filosofía un punto original de donde todo existe, de donde todo sale. Pero solo existe un estado ahora. Y Krishna explica cuál es la razón que la gente enfoque mucho en los semidioses. Es porque ellos están buscando recursos materiales, bendiciones materiales. Por ejemplo, la gente se adora al señor Ganesh. ¿Conocen al señor Ganesh? ¿Sí? ¿Cómo es la cara de Ganesh? ¿Recuerdas? Sí, elefante, ¿verdad? Entonces Ganesh es muy conocido por el vencedor de los obstáculos en la vida. Señor Shiva se llama Ashutosha. Si uno hace oración a él para cosas, para cualquier cosa, dinero, placeres, etc. Ashu significa fácilmente y todo significa satisficado. Entonces, satisfecho, ¿no? Entonces hay diferentes dioses. Cuando Krishna era un bebé, un jovencito, en Vrindavan no bebé, pero como infant, un joven, su papá quería adorar al dios del clima, de la lluvia, para que ellos puedan cosechar, ¿no?, la comida para el año, los granos, el trigo, etcétera, etcétera. Así que Krishna decía que no es necesario hacer eso, porque él también tiene un jefe. Entonces Krishna está explicando aquí que cuando uno vive en una manera que solo busco mi autointerés temporal, eso es menos inteligente. ¿Todos están de acuerdo? Si yo busco algo que es de mi autointerés temporal y yo no busco algo que es de mi autointerés eternal, ¿cuál es más inteligente buscar? ¿Lo de eternal o temporal? Eternal, ¿verdad? Porque eso dura más, ilimitadamente más, ¿no? Así que la gente que adoran a semidioses solo están pensando en el aquí y ahora, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Sí, tú. ¿Cómo? Francisco. No, ella. Maharani. ¿Cuál es tu edad? 14. Entonces, en la escuela, ¿quién es el estudiante más inteligente? El estudiante que solo quiere ir a fiesta todas las noches, beber desde los 14 años, fumar y no enfocar en sus estudios, o el estudiante que tal vez no tiene una vida social tan divertido, pero está estudiando bien para que se vuelva un doctor o presidente del país. Bueno, eso es una maldición, ¿verdad?, en este país. Pero también doctor aquí no pagan mucho, es como si trabajas en un restaurante en Inglaterra, pero un doctor en Estados Unidos, tal vez, porque aquí no pagan mucho para eso. Pero un trabajo muy alta clase, ¿no? No sé, un astrofísico. Astrofísico o un trabajo, un abogado muy alto, un juez muy alto, ¿no? ¿Cuál es la persona más inteligente? Alguien que tiene un sueño, yo quiero ser muy exitoso en mi vida cuando soy adulto, o alguien que solo enfoque en el hoy, mi día de año 14. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo así que digas mi opinión sobre qué? ¿Qué? Sí, hay dos tipos de estudiantes, ¿verdad? Unos que disfrutan mucho el momento, mucha fiesta, droga, mucho novio, novia, y luego cuando ya es tiempo para los exámenes siempre fallan, ¿no? Y hay otro tipo de estudiante que no es tan popular, que no es tan cool, pero siempre sale bien en los exámenes. Y tú sabes que esa persona, cuando es mayor, como en sus 30, 40, tendría una casa gigante, 2, 3 coches bonitos y ser un juez o abogado o doctor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la persona más inteligente de esas dos personas? Yo diría que la persona más inteligente es la que está estudiando y enfocándose en sus estudios para que cuando sea alguien, un doctor o algo, disfrute de su profesión y aparte con eso que se gana trabajando de su profesión pueda salir ya cuando ya haya sacado su carrera, sí, pueda salir, divertirse, tener su casa, su carro. Entonces prefiero estudiar ahorita y no salir ahorita que no me trae nada bueno, sí,
y cuando sea grande disfrutar. Sí, exactamente. Gracias. Muy buena respuesta. Y tiene 14, pero ya es inteligente, ¿no? Más que nosotros, ¿no? Entonces sí, Krishna no está diciendo algo dogmático ni no es un ataque a otra gente que tiene otras creencias, pero Krishna está haciendo un sistema intelectual, filosófico, racional de categorizar maneras de vivir en este mundo y cuáles son más racional acerca de buscar cuál es nuestro autointerés racional absoluto. Y esta es la meta de Bhagavad Gita, enseñar a las personas que es en tu autointerés racional buscar Bhakti Yoga y practicar Bhakti Yoga. No hay nada más alto que eso en tu vida. Krishna va a establecer en Bhagavad Gita. Y en este verso específicamente, Krishna dice que Alpa Medasam, que no son muy inteligentes, directamente como Maharani, ¿tu nombre? Maharani decía, la persona que solo enfoque en mi disfrute temporal ahora y no en su futuro es menos inteligente. Es algo filosófico, ¿no? Es algo sociológico. Así que Krishna también está diciendo que la gente que no tiene una idea clara de Dios, un enfoque claro en cuál es Deva, el Deva de todos los Devas, el Dios de todos los dioses, la suprema personalidad de Dios, no va a buscar su autointerés último racional y solo va a buscar incrementar las comodidades de esta vida. Y otra pregunta, Maharani. Si hay un tren y sabes que habrá como un ataque terrorístico en el tren pronto, como en 1 hora. Y si hay 2 personas en el tren, unos que dicen, bueno, vamos a morir porque van a venir los terroristas, pero por lo menos podemos robar el refri, bueno, no sé en este metro, pero en ciertos países hay trenes grandes que hay como cocina, todo ahí, ¿no? Entonces vamos a tomar las cervecitas del refri y ver las películas, ¿no? Y cuando morimos. O hay otra persona en el tren que está buscando cómo parar el tren, porque siempre hay a veces break es como para freno de emergencia, ¿no? ¿Cuál es la persona más inteligente en el tren? ¿La persona que solo busca incrementar su comodidad en el tren antes de morir o la persona que quiere parar el tren para escapar? Yo diría que la persona que busca parar el tren porque no se sabe si hay la posibilidad que sí se pare y sí pueda salir y no pase pues nada malo y no se muera. En cambio, si tú empiezas a tomar y a ver las películas y hasta que pase la hora y llegue el momento y sin haber hecho nada, sin hacer el intento, sí, puede ser que si mueras sin saber que se vea la posibilidad de poder salir. Sí, perfecto. Entonces también Krishna establece eso en Bhagavad Gita, que mejor que vive una vida rajasico, que significa la energía de la pasión. La pasión significa el hoy, aquí y ahora, cómo puedo disfrutar al máximo. Y una vida que se llama tamásico. How do you say in Spanish? Tamásico. Ignorante, ¿no? ¿Otra palabra? De oscuridad, sí, otra. Inercia, sí. Ya. Entonces eso es tamaguna, la energía de tamas. Entonces Krishna primero establece en Bhagavad Gita que mejor que uno vive en la modalidad de la bondad. Pero más allá que la bondad es la bondad pura, que es la plataforma espiritual. Exactamente como Maharani decía, mejor materialmente vivir para tu futuro material y no momento ahora. Por ejemplo, si eres un grihasta, tienes que trabajar, no es que no debes trabajar. Si tienes familia, tienes que trabajar bien para la familia, ganar bien, tener un buen trabajo que es honesto, que no hace daño a la sociedad, que es bondadoso. Pero más allá que trabajar bien en el mundo material es buscar cómo parar el tren que va a tener un accidente, ¿no? Y eso se llama Bhakti Yoga, no solamente vivir en la bondad, pero vivir en la bondad pura, que es la plataforma espiritual. Y adorar a los semidioses no es en la plataforma de esa bondad pura, pero es en la plataforma autointeresada para disfrute material. Así que Krishna explica que esa Devan Yoyo Yanti, que esa gente que adoran a semidioses se van a planetas superiores en este mundo material, las planetas celestiales se dice.
En este universo hay 14 niveles de planetas, estamos en el medio, en el séptimo. Y más allá que aquí, más arriba, hay planetas más para disfrutar, más como celestiales. Y cuando uno hace karma muy mala, hay planetas más bajos donde uno puede ir. Exactamente como en Medellín hay barrios que son como favelas, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Acá son comunas. Comunas, sí. Y ahí a veces la gente tiene miedo porque en la calle te roban o te muestran pistola, etc. Y hay zonas que son muy bonitas, muchas flores, casas de buen precio, etcétera, etcétera. Así que exactamente como en Medellín hay diferentes zonas según tu karma, ¿no? Según tu ingreso, tú puedes ir donde el karma que has acumulado, ¿no? Así que ciertas personas suben adentro del mundo material a planetas superiores de los semidioses, exactamente como hay casas en Medellín, que donde hay piscina, hay jardín gigante, hay muchas vistas bonitas de la ciudad, y hay lugares donde casi no hay ventanas, ¿verdad? Que son casi como prisiones, ¿no? Que solo cuesta muy poco dinero para vivir en una zona muy peligrosa, ¿verdad? Entonces uno puede elegir según su acumulación de su karma. Exactamente así, Krishna explica que la gente que adoran bien a los semidioses sí creen una karma de punya. Punya significa piadosa. Pero ellos solo pueden subir adentro del mundo material. Pero obviamente vamos a morir un día, así que no es una solución permanente, es solo nuestro autointerés temporal aún. Pero Krishna explica, si uno conecta con él, uno puede volver a su destino, a su planeta, a su Vaikuntha Loka, su local, que es el mundo espiritual. Así que Mad Bhakta Yanti Mamapi, uno que adora a Dios con devoción, llega a él directamente. Así que no sé a qué hora debo parar. ¿Dónde está el Prabhu Jambo? Entonces, si hay algunas preguntas, comentarios, por favor. Reflexiones. ¿A qué hora debería terminar la clase? En 10 minutos. Yo sí tengo una pregunta. Sí. Por ahora. ¿Ah? Por ahora 10 minutos más. Por ahora 10 minutos más. Ok. Estabas hablando acerca del sufrimiento, ¿cierto? En un principio que te estabas dando la clase, estabas hablando acerca del sufrimiento, de que personas recurren a la espiritualidad para evadir el sufrimiento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer cuando uno siente que está sufriendo del todo y que no para el sufrimiento? ¿Del qué? El sufrimiento. ¿Qué hacer cuando una persona está sufriendo mucho, por decirlo así, que tiene un cáncer terminal, y cómo parar ese sufrimiento? So, Prabhu, can you translate in English the question? Perdón, es que no entendí muy bien, pero él lo hace en inglés. ¿Cómo es la pregunta? ¿Otra vez? Repetirla otra vez, a ver. Que cómo hacer, o sea, inicialmente al principio de la clase nos estabas contando que el sufrimiento, cuando la persona estaba en sufrimiento, recurría a la espiritualidad para evadir ese sufrimiento, ¿cierto? Entonces, la pregunta mía es, una persona que está sufriendo todo el tiempo, como por ejemplo un enfermo de cáncer terminal, ¿cómo hacer para parar ese sufrimiento? I understood the first half, second half. The second half is a person who is suffering from much, like sickness, like cancer, so terminal sickness, something that he's going to die, so very strong sickness. So how? Sit down. Siéntate aquí. How can he do to stop the problem? Someone who has a big. ¿Sabes what? Someone who has this big sickness that. Sí, ok, entiendo, creo que entiendo. Ok, have a seat, Julián. Siente conmigo. So. Say something. Dile algo. Ok. So, se dicen que en este mundo hay dos cosas. Uno es
Uno es, uno es dolor, el otro es sufrir, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre dolor y sufrir? Eso se explica en Bhagavad Gita, que sufrir es otro nivel, porque hay dos cosas que no podemos controlar. Uno es placer sensorial y dolor sensorial, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede despertar y ya tengo dolor, estaba durmiendo tranquilo y ya me duele, ¿no? O despierto y siento feliz, ¿no? O yo como algo y, oh, qué rico, ¿no? Pero si no puedo digestirlo, me duele, ¿no? Así que en este mundo no podemos evitar tener dolor y tener placer. Pero placer y dolor están relacionados a los sentidos. Por ejemplo, si yo veo una película, estoy disfrutando mucho la película, ¿verdad? O si yo como una arepa muy rica, ¿no? Entonces eso es placer para los sentidos, pero la felicidad y sufrimiento es otro nivel, ¿no? Es el nivel sensorial, porque si yo veo una película, no, hay gente que se van una vez a la película y luego por el resto de la vida son felices. No, es posible ir a la película y salir y recibir un mensaje, oh, tu coche estaba, stolen, robado, ¿no? Y puedes llorar luego, ¿no? Después de la película. Entonces, placer viene y va exactamente, que se dice que matras parshas tu kontea, sitoshna sukota, que exactamente como viene el verano y invierno, ¿no? Entonces, este placer que es en contacto con los sentidos y dolor que está en contacto con los sentidos viene y se va sin podemos controlarlo. Exactamente que no podemos controlar el sol que afecta a las estaciones, ¿no? Como invierno y el verano. Entonces no estamos en control de eso y no es posible tener placer si estamos doliendo, ¿verdad? Porque son contraexistentes. Mutuamente existentes, algo así. Mutually existing, ¿no? No sé en español. How do you say in English? Exclusivo mutuamente, ¿se dice? Excluye mutuamente. Sí, se excluye mutuamente. Entonces, sufrimiento no es un estado sensorial, pero sufrimiento es cómo reaccionamos al dolor. Por ejemplo, mi amigo, ¿no? Si yo te veo y te doy un abrazo duro y te como así, a veces los hombres hacen eso duro. Like slap their back. How you say slap? Le aporreo la espalda. Sí, duro. Duele un poco, ¿verdad? Pero es como un acto de cariño entre hombres, ¿no? O si hago artes marciales con mis amigos y me pega aquí, ¡pum! Me duele, pero no sufro porque estoy disfrutando el juego, ¿no? O si hago fútbol y la pelota how you say, hits me, aquí. Pero estoy muy feliz, wow, estoy jugando fútbol y estamos ganando, aunque me siento dolor, ¿no? Así que hay una diferencia en tu plataforma de conciencia y tu plataforma sensorial. Así que el sufrimiento queda no en los sentidos, pero queda en cómo reaccionamos al dolor o placer. Y esto se puede cambiar, pero no se puede cambiar dolor y placer, porque esos vienen y se van, exactamente como las estaciones. ¿Y cómo se puede cambiar el sufrimiento? Sí, y eso es la ciencia de Bhagavad Gita. La ciencia de Bhagavad Gita, porque sufrir en realidad también no sufrimos originalmente. El alma por naturaleza es ananda. Ananda significa bienaventuranza, ¿no? Bienaventurado. Entonces eso es el estado natural del alma. Pero cuando el alma se identifica con el cuerpo, empezamos a sufrir, porque la naturaleza del cuerpo es que siempre se siente que estoy vacío, necesito algo. Pero el alma ya es completo, el alma es feliz todo el tiempo. Entonces, para evitar sufrir, uno tiene que empezar a desapegar de la plataforma corporal de la vida, ¿se dice? Sí. Y llegar a la plataforma que soy el alma, no el cuerpo. Porque si no estamos en esa plataforma, siempre vamos a estar sufriendo. Así que sufrir es un estado de conciencia, cómo reaccionamos a una situación. Y en la plataforma espiritual también hay emociones, no es que solo todo es uno, que no hay
También en el mundo espiritual hay una variedad de emociones, pero al fondo de todo es Ananda. Al fondo de todo es bliss. Y eso no suena muy como lógico, ¿no? Como, ¿cómo puede ser que yo experimento tristeza? Como los gopis lloraban mucho, ¿verdad? Cuando Krishna dejó Vrindavan, ¿no? Estaban llorando muchísimo. ¿Sabes qué son los gopis? En Krishna, él creció en un pueblo pequeño y él tenía tanta gente que estaban enamorados con él. Todos sus amigos, amigas de su juventud, infancia, los papás de todos sus amigos y amigas. Sus amigos eran los gopas y amigas los gopis. Y todas las gopis querían ser su esposas. Pero Krishna cuando tenía 12 años, se fue de Vrindavan. Y todos sus corazones eran rotos. Oh, Krishna se fue. Todos estaban enamorados con él. Pero no sufrieron. Sintieron tristeza, pero esa tristeza también era una forma de bienaventuranza. Suena como una contradicción, ¿verdad? Pero no es una contradicción. Y tenemos experiencia de eso en este mundo. Por ejemplo, cuando mi amigo va a ver una película de horror. ¿Se dice horror en español? Miedo. O una película así de thriller. De miedo, de Sí, terror. Porque la gente van a ver películas de horror o películas tristes si ellos van a sufrir en el cine. Pero no es que sufren, aunque ellos experimentan todas esas emociones adentro de ese cine, pero ellos disfrutan en el cine. Exactamente cuando hay una película triste o de horror, pero la gente disfruta atrás, ¿no? El fondo es atrás. ¿Background? ¿Fondo? Sí, en el fondo. Exactamente así. En Vrindavan la gente experimenta todas las emociones de reír, de estar enamorado, de tener amigos, de tener tristeza, de tener miedo. Oh, Krishna tal vez va a ir a Mathura y no va a volver. Tener miedo, todo. Pero todo es bienaventuranza porque la gente está en la plataforma espiritual. Así que evitar sufrir empieza con practicar una vida espiritual y un cambio de conciencia, de entender que en realidad nada me puede afectar, nada me puede dañar. Exactamente como mi maestro espiritual, tengo varios, pero uno que se llamaba Tribhuvannath Prabhu de Inglaterra, él tenía cáncer del estómago y para un año no sabía, solo pensé que era un dolor en el estómago. Porque estaba tan ocupado en servicio, viajando Europa, África, etcétera, haciendo tantos proyectos bonitos. Y después de un año el doctor decía que no podemos salvarte, tú has perdido ya 50% del estómago. Así que opción 1 es que intentamos hacer, how you say, like quimioterapia. O opción 2 es que vas a morir. Y hicieron quimioterapia, hicieron manera de, como con chamanes, él intentaba muchas maneras de tratamiento, pero no salió exitoso. Pero él no sufrió, cuando él estaba dejando su cuerpo sus últimos meses, decía que yo no tengo problema porque aquí estamos en el lila de Krishna, del Señor Chaitanya, y ahí vamos a estar. Así que él no sufrió, aunque dolió, sí, no se puede decir que él no dolió mucho. Pero también a los gopis le duele, ¿no? Las mamás también. ¿Quién tiene hijos? ¿Quién tiene miedo cuando tu hijo tiene como, 15 y se va primera vez para una vacación muy lejos? Tienes miedo que, espero que sea seguro, que no caiga en mala compañía, etc. Entonces también cuando amamos gente en este mundo, pero siempre estamos conectados, ¿no? Así que en la plataforma espiritual sí hay dolor también a veces, no se puede cambiar, no es que yo o el Prabhu Jambavan o cualquier persona no puede sentir dolor, sí, pero cuando tenemos una conciencia más elevada, una conciencia más realizada, no estamos doliendo en realidad porque somos el alma, no el cuerpo, podemos desapegar de la situación. Se dice que hay dos tipos de personas, uno que se experimenta sus emociones como si era yo, como that it was me, ¿no? Y la otra que solo observa las emociones como olas en el océano y no identifica con ellos, porque se vienen y se van. Y eso viene a través de Jnana Yoga. Por eso Jnana Yoga es la ciencia. Jnana Yoga significa la ciencia, la yoga de conocimiento, ¿no?
Así que Krishna también enfatiza Jnana Yoga, porque eso es una etapa que nos prepare al Bhakti Yoga. Porque ya a través de conocimiento podemos desapegar de este mundo, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo mis abuelos. Maharani, ¿cuántos de tus abuelos están en el mundo aún? Tampoco. Muy triste, ¿no? Entonces, gradualmente estaba muy triste y estaba perdiendo. Primero perdí mi abuela del lado de mi mamá y luego los dos abuelos del lado de mi papá y al final el abuelo del lado de mi mamá. Y cuando perdí mi último abuelo estaba muy triste porque tenía una relación buena con todos ellos. Pero yo vi que normalmente la gente cuando mueren, la gente sufre muchísimo. Pero yo me sentí una paz, aunque dejaron el cuerpo. Y yo sentí triste, pero también sentí una paz. Que yo sé que esa persona no murió, pero solo él se fue a un otro lado. Y yo sé que él vivió una vida muy bondadosa y muy espiritual. Él conoció a Prabhupada, siempre se fue al templo, etc. Entonces hizo mucha buena actividad en su vida. Así que su destino próximo solo sería una vida mejor. Así que sí, estaba triste y me lloraba, pero no sufrí. Estaba en paz, que él tenía un destino bueno. Así que a través del conocimiento podemos desapegar de esta identificación material y entender todo por lo que es, no por lo que pensamos que es. Así que muchas gracias. Ya que acabo del tiempo, okay. Más preguntas. Okay. Una pregunta más, si hay. Y gracias por la pregunta, muy buena. Sí. ¿Hay algo más que alguien quiere compartir o preguntar? ¿Allá? Primero, cuando hablaste de que el Bhagavad Gita nos lleva al conocimiento como filosofía, epistemología, conceptos como densos, que son complejos. ¿Cómo podemos hacer, digamos, cuando ese conocimiento nos es útil y nos va bien en la vida material y eso de pronto nos aleja de la vida espiritual, que suele pasar? ¿Cómo se puede entender eso? Can you say in English? When things are going well and you're enjoying material life, it can make you forget spiritual life. Sí. So how can you don't forget? Sí. Eso es una pregunta muy buena y muy importante. Y también Krishna explica en Bhagavad Gita. Bueno, es difícil cuando no tienes un cel porque buscar con las páginas demora mucho. Pero yo sé el verso, es Bhoga Aishwarya Prasaktana Mayataya Prite. Krishna explica que cuando hay mucho Bhoga significa placer sensoriales. Como aquí en Medellín uno puede ir al poblado, ¿no? Y salir a fiesta, ¿no? Salsa. ¿Aquí salsa o Cali? Yo no sé. Creo que en Cali, ¿no? Cali. Famoso para ¿qué música es famosa aquí en Medellín? ¿Reggaetón? No, creo que hay algo más local, ¿no? Más tradicional. Más antiguo, ¿no? ¿Eh? Tango. O tango, o cumbia o algo, no sé. Cumbia es en la costa. Sí. Rock and roll, ¿no? Rock and roll. Ellos tienen grupo de rock and roll, ¿no? ¿Acaso me crossover? Ok, bueno. Entonces sí, uno puede ir a el poblado para disfrutar, ¿verdad? Una buena cerveza, comer un steak, ¿cómo se llama? Steak. Asado rico, bueno, no es muy rico, pero es muy horrible. Pero la gente piensa que es rico, ¿no? O uno puede comprar droga, hay mucha mafia allá en el poblado que te venden droga, ¿no? Entonces uno puede disfrutar mucho en este mundo. Bhoga, eso se llama Bhoga. Y Aishwarya significa riqueza. Puede ser una casa grande, puede ser que tienes un yacht bonito, puede ser que tienes mucha joyería de oro, etc. Krishna dice que esas dos cosas son los enemigos de la vida espiritual, porque Bhoga Aishwarya Vyavasayatmika Buddhi Samado Navediyate, que el determinación fuerte de practicar la vida espiritual, doesn't take place. No toma lugar. Sí, no toma lugar, no sucede, porque es una distracción muy grande. Así que el placer sensorial es una de las distracciones principales de la vida espiritual, porque cuando por eso se dice que gratificación sensorial es el enemigo del devoto, porque eso es la distracción para el devoto.
nos distrae y también nos hace perder el gusto para cosas espirituales. Perdemos el gusto de cantar japa, de leer, etc. Así que por eso en todas las tradiciones del mundo hay reglas. En el Tanakh, en el Testamento Viejo, Antiguo Testamento, hay 630 más o menos reglas, muchas reglas, ¿no? También en la Biblia cristiana originalmente había muchas reglas. Ahora por la influencia de Martin Luther y gente así, también Santo Pablo, ellos cortaron muchas de esas reglas por razones políticos, sociales, ¿no? Pero originalmente la religión cristiana también es muy estricto. Este es un país católico, ¿no? Por conquistación de los españoles. Pero alguien sabe que en cristianismo original hay que ayunar 200 días al año. ¿Alguien sabe eso? No les enseñan eso, ¿no? Pero eso era lo que parte de las enseñanzas originales del cristianismo. Hacer ayuno 200 días al año. Si vas a Etiopía o de Europa, aún siguen esa dieta. ¿Y sabes cuál es la dieta? Comida vegana. Entonces, países cristianos no siguen eso ahora, ¿verdad? Solo dicen, no, solo tienes que creer y perdonar y dar mucho dinero para la mafia de la iglesia, ¿no? Y estás salvado. Pero no es así. La austeridad es el amigo del devoto y gratificación esencial es el enemigo, porque austeridad crea determinación, crea fuerza. Y no solamente en el mundo espiritual, pero también en el mundo aquí, ¿verdad? Si te quieres volver doctor, ¿es una austeridad o es como puedes solo relajar y disfrutar todo el tiempo? ¿O tienes que trabajar duro? ¿Qué piensas? Hay que trabajar duro, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa en este mundo que uno quiere conseguir, uno tiene que hacer austeridad. Y austeridad significa voluntariamente, forfeiting or giving up, abandonando placer ahora para un placer superior, el placer de prema, el placer de Ananda. Así que sí, si uno quiere practicar la vida espiritual, pero también quiere mantener una vida de mucho disfrute y mucha riqueza, es muy muy difícil hacer los dos, porque son contrarios. Pero no es que no hay placer en la vida espiritual, sí hay, pero el placer es Ananda, el placer no es sukham o placer o gratificación sensorial. Y para transformarlo es muy fácil, porque estamos siempre hablando, hay dos plataformas, plataforma material y la plataforma espiritual, ¿verdad? Siempre suena como una dualidad grande, ¿no? Como este es muy malo, este es muy bueno, ¿verdad? Pero en realidad Prabhupada explicaba en New Vrindavan, con el mismo devoto que estaba hablando, Ravindra Swarup Prabhu, que fue a esta universidad de Temple University. Él estaba allí con él en Nueva Vrindavan, en Estados Unidos, una finca, y Prabhupada este día decía que en realidad no hay, todo es uno, no hay material, solo existe espiritual. Y él decía, Prabhupada, pero siempre nos has dicho que hay el material y espiritual, como Krishna dice en Gita, Sat Asat, ¿no? Y Prabhupada decía, sí, pero no es que todo es uno adentro del espíritu. Él dice, no somos mayavadis, hay diferentes tipos de espíritu. Entonces él quedaba como confundido, ¿no? Pensando. Y luego se realizó que Prabhupada quería decir, que Prabhupada decía que en realidad todo es espiritual, pero cuando vemos la realidad, cuando vemos este mundo, cuando vemos nuestro papel en la vida, nuestro dharma, separado de Krishna, se convierte en material. Entonces, por ejemplo, si quieres comer rico, bueno, aquí, no sé, antes había prashadam restaurant, ¿no? Como Veggie Station o algo, Govindas, ¿no? Entonces, si quieres ir a comer rico, mejor que comer un asado que te va a dar cáncer gradualmente. Eso es confirmado por científicos, que la carne roja da cáncer. Puedes ir a un restaurante rico de prashadam. Es lo mismo. Se puede disfrutar mucho ahí. Pero es diferente porque estamos honrando los remanentes del Señor. Estamos honrando un prashadam. O si uno quiere disfrutar rock, ¿no? ¿Cómo se llama, Prabhu? La banda que van a tocar ahora. Mantra rock, ¿no? Entonces, mejor que hacer el rock de, no sé, de Iron Maiden
o el rock de Marilyn Manson, que es un poco intenso, loco, o Black Sabbath, ¿conocen Black Sabbath? O Dimmu Borgir. Hay mucho grupo de rock que cuando oyes la música quieres como saltar del edificio, así. Yo sé, porque cuando era joven me gustaba el rock, ¿no? Ahora es muy intenso para mí, el rock duro. Entonces, pero se puede utilizar este mismo rock y transformarlo en espiritual, como vamos a oír hoy, ¿no? Incluso con reggaetón, se puede tener reggaetón y convertirlo en Krishnaton, ¿verdad? O ragatón, ¿no? O yo viajo mucho. En general viajar es un lujo para gente que tiene dinero, ¿no? Como la gente, wow, tú viajas muchos países, wow, debes que ser muy rico. Y le digo, no tengo ni un peso en mi banco, pero yo viajo por un propósito espiritual. Así que viajar, que es un lujo material, se puede convertir en un servicio. Entonces eso es el proceso de Bhakti, que se transforma la materia en espíritu a través de este conocimiento trascendental. Sí, Prabhu, gracias. Hare Krishna.